Pues por acá seguimos hablando de Alzheimer y como prometimos con el doctor de Cano Health, internista y geriatra decano, Moisés Isa, nuestro médico de cabecera. ¿Qué tal? Bien, gracias, Yossi. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, sé que estabas por aquí escuchando la entrevista con Celinés Sí. y la experiencia de ella con su mamá, que me imagino que sea la misma de muchos de ustedes que nos están viendo en el día de hoy, porque el Alzheimer no son casos aislados. Sabemos, no sé la estadística, pero son muchos. Bueno, mira, en la práctica privada estamos viendo una gran cantidad específica, especialmente ahora eh, en lo que las personas viven más tiempo, lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en las personas también que que tienen función o educación más avanzada que otras personas. ¿Cómo? Espera, no entendí eso. Las personas que han estudiado más, no entiendo. Sí, es una cosa curiosa porque lo estamos viendo, digamos, más en los ingenieros, en los médicos, en los No abogados. me diga. La gente que se ha quemado las pestañas, como se dice en la calle, Sí, estudiando, vamos a decir sí. que... Y una cosa que es más difícil diagnosticar a estas personas porque cuando le hacemos los exámenes son unos exámenes cognitivos y estos exámenes ellos como si tienen un poquito más de picardía o inteligencia y hacen trampa en los exámenes Mm. para esconder esta enfermedad. Pero sí lo estamos viendo. Ahora estamos viendo como de cada 100 pacientes, tal vez uno de cada 100, que es bastante alto. ¿Por qué? Porque las personas están viviendo más años. Más años, sí, Sí, claro, tiene sentido. sí. ¿Y es posible prevenirlo en alguna forma? Eh, en 1967 se hizo un estudio en Framingham, Massachusetts, en Harvard University, que se siguieron los pacientes que tenían colesterol alto, presión alta y varias cosas, varias otras enfermedades. Este estudio fueron de 30,000 personas. Las personas que se estudiaron fueron las personas que eran enfermeras y médicos y mucha gente que estaban en la rama médica. Entonces fue un estudio que se siguió hasta el año 97, uno de los estudios más grandes. Con esto nos dimos cuenta que una de las cosas que teníamos que controlar era el colesterol. Controlando el colesterol en las personas te daba menos, no solo incidencia de ataque al corazón o de derrame cerebral, pero también de déficit cognitivo o que puede llegar a un Alzheimer's. Pero también nos dimos cuenta que bajar la presión demasiado o tener presión muy baja en una persona que la tiene muy alta y se la bajas y se la estás bajando constantemente, más de 30, 40 puntos, también te puede dar síntomas de Alzheimer's porque no está llegando la sangre suficiente al cerebro. Wow, y esto que decía Celinés de comer, del tipo de alimentación. Sí, mucha de la alimentación tiene O sea, mucho que ver tiene que también. ver también. Tiene que ver De con eso esto. tenemos a Sabrina para hablar de algunos alimentos, pero Sí. bueno, sí tiene que ver. Claro que sí, tiene mucho que ver y para eso usamos los nutricionistas para que nos ayuden con esto, porque sabes que en la medicina nosotros no estamos al día con esto, entonces usamos los especialistas para esto. ¿Y cuál es la famosa pregunta, la diferencia entre el Alzheimer y la demencia? Bueno, Porque es verdad que se parecen, ¿no? se parecen y son Lo- lo- enfermedades muy parecidas. Todas estas enfermedades están en una cortina que se llama el Alzheimer's disease, La ¿verdad? demencia también. No, También. porque es que cuando nuestros padres y abuelos van creciendo, uno empieza a ver ciertos síntomas, signos, cómo diferenciarlos y cuál es Sí. más grave, menos Y grave. entonces, digamos, con la demencia es que se te están empezando a olvidar las cosas, pero es más leve que el Alzheimer's. Entonces, adentro del Alzheimer's hay varias enfermedades de estas que se ven que están, que pueden ser, digamos, vascular o pueden ser viral o pueden ser solo déficit cognitivo. Entonces, que puede ser una parte de la demencia. Ajá, Entonces son varias enfermedades que lo vemos que no pero son. se puede diagnosticar. Después de hacer un estudio, tú puedes determinar cuál de ellas es. Mira, cuando nosotros empezamos a tratar los pacientes al principio es muy difícil diferenciarlo. Entonces, pidiendo un MRI, pidiendo los exámenes que necesitamos, allí podemos ver que si nosotros podemos eh, ayudarle al paciente y cuál es, si digamos si es un virus o un virion que le llamamos
o un tumor o cosas así o problemas vasculares. Claro, todo eso lo hacen en Cano Health. Ustedes Todo es- tienen ahí todo un equipo con nutricionistas y con todo. Nosotros tenemos un equipo de neurólogos, tenemos un neurólogo, tenemos los exámenes que le hacemos a las personas, no solo de depresión, pero también el cognitive test, que lo hacemos ahí, que es un examen de 30 preguntas, y estas preguntas le preguntamos al paciente, son varias preguntas, y de eso nosotros sacamos un score, ¿verdad? Y ahí vemos el potencial de que el paciente pueda tener Alzheimer's o ya empieza con los déficits cognitivos. O sea que si usted mismo siente que está, se le estaba olvidando cosas, pone, como le pasaba a la mamá de Celines, alguna cosa en un lugar donde no va, un monedero o wallet dentro de una nevera, vamos a decir. Sí. Esas cosas que a lo mejor uno mismo empieza a darse cuenta. Me imagino en los inicios no tiene que darse cuenta nadie. Creo que la misma persona pudiera empezar a sentir estos signos, ir al médico, perdón, Sí. e ir al médico y decir, miren, me está pasando esto. Muchas de las cosas que vemos nosotros es que el paciente no te lo dice. El paciente lo quiere esconder porque es como si le da pena o no quiere perder eso. Es como el síndrome que cuando uno quiere usar anteojos Por y orgullo, no dicen, quiere usar no. anteojos hasta que no tengas que usar Sí, anteojos, sí, no ¿verdad? sé, Es algo así. rechaza la idea, Sí. claro. Está en negación Estás en total. negación. Y muchas de estas personas, los hijos nos llaman y nos dicen, mira, mi papá se perdió manejando a mi casa. Porque, digamos, estos señores no usaban un GPS para llegar a la casa o manejar. Incluso hace como 2 semanas, un señor que conozco, un paciente, se perdió yendo a la casa del hijo y el hijo solo vive como a 2 millas. No solo Wow. se perdió, pero se equivocó haciendo una izquierda, se le olvidó que allí había flecha y chocó. Y entonces es una de las Sí, cosas puede ser peligroso para ellos. que así nos damos cuenta de que esto es ¿Cuánto diagnóstico. tiene de hereditario, de genético? Se cree que es bastante hereditario. Se cree que es bastante hereditario. Más que de otras cosas. No sabemos todavía qué porcentaje. Sabemos que hay un porcentaje que es hereditario. ¿Por qué? Porque obviamente los exámenes de ADN que teníamos son nuevos. Entonces no hemos podido seguir. Tal vez en los próximos 30 años vamos a tener una respuesta para esta pregunta. Sí se cree que es hereditario, ¿verdad? Pero también no creemos que se pierde en una generación. Una generación sí, una generación no. Entonces no tenemos mucha No información se de sabe. eso. No se sabe. Sí. Y, por ejemplo, si lo tengo los signos, ¿hay algo que se puede hacer ya en ese momento como para retrasarlo o no? Mira, tenemos tenemos como 3 medicinas ahora, ¿verdad? Que salieron en el mercado y tienen y hay muchos estudios ahora que se están haciendo para el Alzheimer's. Incluso ahora mismo una de las compañías grandes está haciendo un estudio de una inyección que se ve bien prominente, ¿verdad? Muchos de estas, hay un parche que se usa, hay una pastilla que se usa y Y eso te cuando ayuda a retrasarlo, a que vaya por lo menos más lentamente. los primeros 3 años, digamos de 1 a 3 años, se ve que el síntoma o los síntomas no han empeorado. Entonces, y el paciente se ha mantenido estable. También tienes que ver otra cosa. Hay veces tratando la depresión del paciente. Muchos de estos pacientes se sienten con depresión. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, esta persona sabía que, digamos, sabe que te llamas Yossi, pero ellos no se acuerdan de eso, le da es Se como frustrante frustran, para ellos claro. y le da como una depresión. Entonces, esta depresión, si nosotros podemos tratar al paciente para la pastilla, para este déficit, el Alzheimer, la demencia, y le damos una pastilla para la depresión, el paciente hay veces responde mejor. Y no sabemos si eso es por los receptores que tenemos en el cerebro, como los serotonin inhibitors, con los receptores estos del GABA, que son los que estamos faltando cuando nos empiezan los déficits del cognitivo. Tengo una amiga que su mamá tiene Alzheimer y ya en este punto, lleva por muchos años, ha pasado por varios episodios tristes y preocupantes, como que se ha ido de la casa, ha abierto la puerta. En este punto ella ya ha tenido que internarla. ¿Cómo saber cuándo hay que internar a nuestro familiar? Una de las cosas que nos fijamos es que
tienes que ver si la persona está en una casa y hay un fuego o hay una emergencia, la persona puede responder a esa emergencia o no. Es como dejar a un niño en una casa si no puede llamar a la emergencia. Entonces, es una de las primeras cosas que vemos. ¿El paciente puede responder a una emergencia? Sí o no. El paciente está haciendo cosas que son peligrosas. Yo tuve un paciente que puso un control de una televisión en un horno y el control explotó. Se quemó la cocina y este paciente se hubiera podido quemar. Y Y entonces esas son cosas peligrosas o que el paciente debe estar en un lugar internado donde lo cuiden las 24 horas del día. Claro que sí. Porque Ya porque este paciente ya es un peligro no solo para él mismo, sino para la sociedad. Entonces, cuando ya estás en peligro para ti y las personas que están al lado, se te quema una casa y quemas 10 casas al lado, pueden morir muchas personas o pueden... Entonces, allí tenemos que hacer una decisión y es una decisión muy difícil. O ponerle una persona 24 horas al día con este paciente, que es muy difícil conseguirlo. Bueno, entonces, Cano Health, lo decía el doctor Isa, tiene todo el equipo allí para que usted mismo, si puede ir por sus propios pies, si se siente algún signo o algún familiar, pueda llamar a alguno de los doctores primarios de Cano Health. Aquí tenemos al doctor Moisés Isa, el teléfono de Cano, 786-270-0569. Y como tú decías, ahí lo tienen todo. Tenemos desde los exámenes iniciativos de las carótidas, para ver si hay placas en las carótidas. Tenemos la tecnología para ver el MRI si hay problemas vasculares en la cabeza. Y tenemos la facilidad de llevar las medicinas a los pacientes a la casa, pero también tenemos los Benefits Coordinators. Si ya llega al momento donde el paciente ya no puede estar en la casa, tenemos esas personas, esos social workers que le pueden ayudar al paciente y a la familia a poner a este ser querido en un lugar donde se merecen con dignidad. Y entonces todo eso lo tenemos en Cano. Qué bien. 786-270-0569 para vivir seguro y sano con Cano. Gracias, doctor. Gracias. Regresamos enseguida.